Bienvenidos sean todos a este espacio donde vamos a conversar un poquito más acerca de una nueva metodología, la metodología For All, una metodología propia de Great Place to Work que apunta a tener una nueva mirada de cómo nosotros, por un lado, evaluamos los ambientes laborales y por otro lado, interiorizamos una mirada distinta a lo que es el clima laboral en las organizaciones. Me va a acompañar una presentación. Me encantaría que por favor ustedes puedan ir registrando las consultas que tienen en torno a todo lo que vamos incorporando en la presentación y por supuesto vamos a ir recorriendo sus preguntas al final de la presentación. Así que este es un espacio que queremos que ustedes se lleguen información importante a sus organizaciones y ojalá que sea, por supuesto, de aporte para cada uno de ustedes. La persona que guste, por favor, puede prender su cámara para que también nos podamos ver y compartir el espacio. Este webinar tiene este título, la nueva metodología For All para medir el clima laboral. Great Place to Work es una organización global, la más grande en temas de clima y cultura organizacional. Estamos presentes en 97 países y desde hace más de 30 años encuestamos a 100 millones de colaboradores en el mundo. Esta cantidad de colaboradores y de análisis que realizamos a las empresas nos ayudan a definir qué es lo que hace que un lugar de trabajo sea excelente. Desde esa mirada, nosotros acompañamos a las organizaciones a cuantificar lo que es su cultura organizacional para que puedan obtener los mejores resultados, no solamente en temas de el bienestar de los colaboradores, en el tema de desarrollo de los líderes, sino también un impacto muy positivo en los resultados de negocio. Por lo tanto, todos sabemos que el tener datos para poder accionar de manera efectiva ayuda a las empresas a tener resultados extraordinarios. Por otro lado, Great Place to Work reconoce a los mejores lugares para trabajar en el mundo y utilizamos los benchmarks para alentar a las empresas a transitar en un proceso y un camino de mejora continua. Usamos en este momento la más avanzada plataforma para medir la cultura organizacional y esta plataforma se llama Empricing. Voy a hablarles un poquitito acerca de ella más adelante, pero todos nuestros clientes utilizan la misma plataforma para medir el clima organizacional, tanto en Bolivia como en los otros lugares donde Great Place to Work está presente. Esta herramienta nace de acuerdo a las expectativas y los requerimientos que tenían nuestros clientes de poder contar con una plataforma que sea customizable, que les ayuda a obtener los resultados al instante, que permita, por otro lado, interiorizarse de toda la data disponible que pueda tener la plataforma para que sea más fácil la toma de decisiones en la organización y el cascadeo de la información de clima en toda la empresa. Great Place to Work tiene un grandísimo propósito, una misión que a nosotros que trabajamos en ella nos motiva ampliamente y es que buscamos construir un mundo mejor ayudando a las organizaciones a transformarse en excelentes lugares para trabajar para todos. Así que estamos muy felices de que cada vez más en el país existan empresas que quieran crear estos excelentes lugares de trabajo para todos sus colaboradores. Entonces, entrando un poquitito a la temática que hoy nos convoca y agradecidos también por la presencia de cada uno de ustedes, queremos mostrarles a ustedes esta nueva mirada que hoy tenemos llamada For All. Hace años atrás y desde que inicia Great Place to Work hace más de 30 años, el promedio general que obtenían las empresas era aquello que nos determinaba que un lugar de trabajo sea excelente para trabajar. Es más, de acuerdo a ese promedio general que incluían todas las preguntas que tiene nuestro modelo en torno a 60 preguntas,
Con ese promedio general, incluso las organizaciones ingresaban al ranking y de acuerdo a ese puntaje también estaban clasificadas dentro de ese ranking. Hoy la mirada y la propuesta que hace Great Place to Work es a mirar la consistencia de la percepción de clima para todos los colaboradores. En este caso, ¿qué estamos diciendo? Ya no basta con que el promedio general de todas las preguntas nos dé un promedio bueno, sino que lo que buscamos es que independientemente de la posición o del género que tenga la persona, la empresa, de la antigüedad, etcétera, estemos teniendo una misma percepción o una similar percepción de clima. Me imagino que ustedes que trabajan, la gran mayoría en el área de recursos humanos, sabe que dentro de las empresas existe ese macroclima, que es este promedio general de clima, y también existen los microclimas. Entonces, la mirada hoy está puesta justamente en analizar esos microclimas y lo que buscamos es que tengamos dentro de las empresas la mayor consistencia posible en esa percepción de clima y no que tengamos algunas áreas que tienen puntajes extraordinarios, pero luego cuando miramos a otra área el puntaje es muchísimo menor. O a veces miramos género y la percepción, por decirles, de las mujeres es de 80, la percepción de hombres de 70 y tenemos una brecha de 10 puntos. La idea es que cada vez más dentro de las empresas esas brechas de percepción puedan achicarse y de esa manera nosotros decimos que un gran lugar para trabajar es bueno. Existe un gran lugar para trabajar y es bueno para todos en la empresa y no para unos cuantos. Fíjense en este ejemplo para aterrizar lo que les estoy comentando, les quiero mostrar este ejemplo. ¿Cuál de estas dos empresas es mejor de acuerdo a esta mirada que les estoy compartiendo? Está el ejemplo A, donde tenemos una pregunta, que es la pregunta emocional que tiene la encuesta Great Place to Work, que dice, teniendo en cuenta todo, yo diría que este es un excelente lugar para trabajar. Desde nuestra mirada es la única pregunta emocional de la encuesta y lo que nos dice es, sabiendo que en esta organización hay cosas que son buenas y no tan buenas, que hay cosas que me motivan, otras no tanto, yo sigo apostando por la empresa. Eso es lo que te dice y de alguna manera nos muestra el compromiso que tiene ese colaborador para con la organización. Fíjense que en la empresa A lo que tenemos cuando estamos mirando estos rangos de acuerdo a los niveles jerárquicos, vemos estos 3 niveles de líderes con un muy buen puntaje y sin embargo, cuando miramos a los empleados sin gente a cargo, el puntaje que ellos tienen es muy inferior. Acá decimos, los líderes tienen una percepción muy buena del ambiente laboral, pero muy distinta a aquellos que no tienen puestos o roles de liderazgo. En la empresa B, que dice, teniendo en cuenta todo, yo diría que este es un excelente lugar para trabajar, le hacemos la misma pregunta. Miren ustedes el nivel de consistencia. Tanto líderes o personas que tienen gente a cargo tienen una percepción muy similar a aquellos que no son líderes. Desde esta postura y bajo esta nueva mirada de Great Place to Work, a pesar de que la empresa B tiene un promedio general de clima de 80 y la empresa A tiene un promedio general de clima de 83, nuestra mirada va a decir que la empresa B tiene un mejor ambiente laboral que la empresa A. Esta es una nueva concepción de forma de evaluar los ambientes de trabajo en donde vamos a reconocer a aquellas empresas que están haciendo mayor énfasis en poder acortar las brechas de percepción y comenzar a gestionar estos microclimas para que el ambiente laboral sea lo más consistente posible. Esta es la primera mirada que desde Great Place to Work comenzamos a hacer para ir entendiendo más de cerca esta nueva metodología.
Desde nuestra mirada también creemos que toda organización, independientemente de su tamaño y el rubro al que pertenezca, puede ser un gran lugar para trabajar. Y ahí nosotros incorporamos la palabra para todos y no para unos cuantos. Y esto también nos llevó, por supuesto, a tener que migrar a una nueva manera en la cual podamos conocer muy desmenuzadamente estos microclimas, y es por eso que Great Place to Work a finales del 2020 incorpora una nueva herramienta llamada Empricing para poder medir los ambientes laborales y luego darle un insumo a las empresas donde puedan conocer muy de cerca estos microclimas. Cuando la organización hace todo su procesamiento para hacer la encuesta a través de esta herramienta, si la organización obtiene un 65% en esa medición, entonces Great Place to Work le pide a la empresa que complete un Culture Brief. Y luego de completar el Culture Brief, la empresa allí puede ser certificada por Great Place to Work. Esto quiere decir que toda organización que en su proceso de medición a través de Empricing obtiene 65% o más, completa una evaluación cultural muy corta, ya es una empresa certificada por nosotros y puede ser elegible a los rankings. La empresa solamente se mide una sola vez para poder participar de los rankings que nosotros gestionamos durante el año. Cuando decimos elegible, es que las empresas para poder participar de un ranking también completan un Culture Audit, una evaluación cultural. Por lo tanto, la mirada que tenemos nosotros no es solamente de la opinión que tienen los colaboradores, sino muy importante también es evaluar las políticas, prácticas culturales que hacen al ambiente laboral y que permiten que esa consistencia se mantenga en el tiempo. A partir de ese otro análisis cultural es que la organización va a hacer y va a postularse a los rankings. Un equipo multinacional, un equipo externo, que obviamente no está en el país, este equipo es especialista en temas de análisis de clima y cultura organizacional, y a partir de la evaluación de ese Culture Audit y los resultados que arroja el Empricing, es que esta organización comienza a competir en los diferentes rankings que estamos en el año. Todo esto se hace y se evalúa a partir de también un nuevo modelo que acompaña esta nueva mirada de clima organizacional. El nuevo modelo hace énfasis en estos elementos que ustedes tienen en este momento en pantalla. Hoy decimos que un excelente lugar para trabajar es aquel en el cual se está maximizando el potencial humano. Y me voy a quedar un segundo nada más pensando en estas palabras tan potentes que dice maximizar. Es decir, un gran lugar para trabajar está aprovechando al máximo las habilidades, capacidades, las aptitudes, las actitudes que tiene ese personal para poder rendir y trabajar de la mejor forma posible. Y esa maximización se puede dar, se da lugar cuando tenemos estos tres elementos en la base. Uno, tenemos un liderazgo efectivo, tenemos valores sólidos y que son significativos, y estamos generando una base de confianza entre jefes y colaboradores, colaboradores entre sí. La confianza para nosotros es el corazón de nuestra medición, porque a través de ella evaluamos cómo están los vínculos relacionales en el ambiente de trabajo, cómo se constituyen esos vínculos, porque viene a ser la base para poder crear un buen entorno laboral. Estos tres elementos son los que nos ayudan a maximizar ese potencial humano, y a la vez esto nos va a permitir algo
que hoy todas las organizaciones lo buscan, como es la innovación. Provocar esta innovación que, apalancados en ello, permitan también a la organización conseguir crecimiento financiero. Este es el nuevo modelo que acompaña hoy la mirada que tiene Great Place to Work. Desde este nuevo modelo voy a ir desglosando uno a uno cada uno de estos elementos para que podamos interiorizarnos sobre qué estamos mirando hoy en este modelo for all. Comencemos con la confianza, y yo les decía que la confianza es la base o el corazón de todo este proceso de medición. Y aquí la pregunta que acompaña es, ¿qué cualidades claves hacen de su organización un gran lugar para trabajar? ¿Cómo se crea un entorno único y por qué lo hace? La confianza se tiene que evaluar en torno a estas relaciones que se dan dentro del ambiente laboral. Por lo tanto, es muy importante tener el feedback de los colaboradores, saber por qué ellos se quedan en la organización, qué es lo que hace que ellos quieran permanecer en su empresa, qué les motiva a estar ahí, cómo está su índice de compromiso, cómo evalúa sus relaciones con sus líderes, con sus pares. A partir de esta información, también nosotros como organización, tener muy claramente establecida cuál es esa propuesta de valor que yo le estoy otorgando a estos mis colaboradores para que deseen y nos elijan cada día como empresa. Esta propuesta de valor eleva, por supuesto, ese grado de confianza que se gesta en la organización a partir de las acciones que las personas que forman parte lo van construyendo. ¿Cuál es mi diferenciación competitiva como organización cuando yo le voy a plantear a alguien que va a ingresar a mi empresa, cuando estoy en el proceso de inducción organizacional, cuando yo quiero ser atractivo para recoger nuevos talentos? ¿Cuál es mi diferenciación como organización? Esa característica que por supuesto va a crear nuevos lazos con los trabajadores o con nuestros nuevos talentos. Y luego conocer muy de cerca cuál es el ciclo de vida de mi empleado. Esto sería un trabajo muy interesante que lo puedan realizar en su organización, analizando muy de cerca las personas que forman parte de su empresa, entonces conociendo qué les motiva, ¿no? ¿Qué es lo que hace que quieran seguir estando con ustedes? ¿Cuál es esa propuesta de valor? Si esa propuesta de valor que ustedes le están ofreciendo es valorada realmente por ellos o no lo es, si los conocen, si encuentran que esto que le estás ofreciendo es un gran diferenciador con lo que se pueden encontrar en el mercado. Y créanme que esto no tiene nada que ver muchas veces con el tema de salario o incluso con el tema de algunos beneficios. La gran mayoría de las personas cuando preguntamos esto nos hablan de: valoro que esta es una cultura de respeto, que en esta empresa me dan oportunidades para crecer, que mi voz es escuchada, que me siento valioso, que me siento reconocido. Estos elementos son los que generalmente están muy presentes en los mejores lugares para trabajar. Y cuando hablamos del ciclo de vida, conocer muy claramente cuál es la motivación y el compromiso cuando ese trabajador ingresa a trabajar conmigo, qué pasa en el año que está, qué sucede a los 2, 3, 4, 5 años, esto continúa, esto baja, en qué momento declina esa motivación, cuándo tengo que comenzar a accionar para elevar nuevamente el compromiso del colaborador. Esto tiene que ver también con esta mirada diferenciada que le estaba hablando antes. Cuando nosotros miramos el ambiente laboral, también tomamos en cuenta el tema de antigüedad, una demografía importantísima, porque queremos conocer justamente de cerca ese ciclo de vida. Algunas veces, ¿no?, tenemos la situación en la cual el nuevo
que ingresa a la empresa y está en su primer año, está como de luna de miel con la organización, tiene excelente percepción, pero luego esta percepción cae después de un año. Y en el lapso de 1 año a 3 años tenemos más bien una caída. Cuando esto sucede es motivo de análisis y comenzamos a preguntarnos por qué es que existe esta caída luego de este año. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nuevas expectativas tiene esta persona y no las venimos cubriendo? Entonces, desde ese lugar vamos adentrándonos en un análisis que nos permite tomar decisiones en torno a la confianza. Vamos no con el segundo elemento, un elemento, como lo decía al inicio, tremendamente importante, que responde también a esta pregunta. ¿Cómo asegurarse de que todos en la organización, independientemente de quiénes sean, ¿no? Jefes, no jefes, gerentes, CEO, etcétera, o qué trabajo realicen, se sientan parte y puedan alcanzar su máximo potencial? Aquí quiero contarles, yo justo hoy día estaba leyendo acerca de la experiencia de Marriott Internacional. Ellos están presentes en el ranking mundial hace más de 20 años y el CEO de Marriott Internacional comentaba algo muy interesante y él decía, yo pongo demasiado énfasis en conocer cómo están todo mi personal de servicio. A ellos los honro. Tomo decisiones en base a sus expectativas. Y decía cuán importante es que no nos olvidemos de nadie en el escalón de nuestra organización. Y para ello, y para él, obviamente toma en cuenta la apreciación de todos, pero ponía un hincapié muy interesante en aquellos que a veces son incluso olvidados en la empresa. Y decía, estas personas de limpieza hacen un trabajo fabuloso, tienen un trabajo muy sacrificado, la limpieza forma una parte importantísima de la mirada que tiene el cliente sobre nuestro hotel. Entonces, qué importante, decía ellos, que no nos olvidemos de nadie en la organización. De eso estamos hablando cuando tomamos en cuenta este elemento. Entonces, ahí, ¿qué necesitamos también realizar? Uno, pensar cuáles son nuestras actividades actuales en temas de equidad, inclusión, de igualdad de oportunidades. Y con esto no me estoy refiriendo exclusivamente a género, me puedo referir también a generaciones dentro de la organización. ¿Qué políticas y prácticas en tu organización se gestan para poder introducir temas de equidad, inclusión, igualdad de oportunidades? Segundo tema, ¿estamos nosotros hoy desarrollando acciones y pensando en beneficios especiales? Cuando hablamos de beneficios especiales, estamos diciendo beneficios que no son los mismos para todos, sino que estamos viendo que lo que le motiva a uno puede no motivarle a otro. Entonces hay incluso hasta listados elegibles de beneficios en las organizaciones. Tener reconocimientos especiales. No a todos les gusta una entrada al cine. A alguno le podrá interesar más una cena familiar, otros le interesa un viaje, a algunos le interesa un diploma y un evento público de reconocimiento. ¿Cuánto de tiempo estamos destinando en conocer de cerca a nuestro personal y saber que lo que vayamos a desarrollar sea de impacto para cada uno de los que forman parte de esa gran familia? Y el tercer elemento que tenemos en cuenta cuando hablamos de maximizar el talento humano tiene que ver con el orgullo. ¿Cómo desde tu empresa estamos haciendo para elevar el sentimiento de orgullo por la marca, por la organización, por otro lado, por el equipo? Y el último es por el trabajo que se realiza. Estamos enfocados en poder elevar estos 3 niveles de orgullo de ese colaborador, porque estos 3 elementos que le acabo de mencionar ayudan a maximizar el potencial humano en la organización. Vayámonos entonces con el próximo elemento de este nuevo modelo For All,
que tiene que ver los valores. Por supuesto que los valores son tremendamente importantes dentro de la empresa, pero aquí la pregunta es, ¿cuáles son esos valores y principios? Que son rectores en su organización, pero fíjense lo que dice luego. Estos rigen las decisiones en la empresa. Estos deben regir las decisiones, porque a veces tenemos los listados de valores y cuando se toman decisiones no se lo hace mirando esos valores. Qué importante es que a la hora de establecerlos, primero, tengamos en cuenta que tienen que ser valores únicos y no repetitivos, no más de lo mismo. Tener en cuenta si verdaderamente estos valores están de alguna manera encajando en esa cultura organizacional que se tiene y que sean representativos en la organización. Por lo cual, desde nuestra gestión de recursos humanos, seguramente vamos a tener que pararnos un poquito a analizarlo. Desde Great Place to Work, en el proceso de análisis de la cultura, nosotros justamente miramos este factor y nos preguntamos, ¿cuánto de estos valores forman parte de esta cultura organizacional que se refleja en los resultados, ¿no?, de la encuesta que hacemos a los colaboradores? Estos valores responden a lo que es la empresa y lo que busca. Y luego, ¿cómo se viven internamente? Si están viviéndose o solamente están nombrados y si se utilizan para tomar las decisiones dentro de la organización. Punto importantísimo de reflexión. Hasta aquí estamos viendo temas tan importantes como la maximización del potencial, la confianza, los valores y ahora un tema tremendamente importante para nuestra mirada, el liderazgo efectivo. El liderazgo efectivo es para nosotros el puntapié importante para que la organización, por supuesto, pueda conseguir sus objetivos de negocio. Aquí la pregunta es, ¿cuál es su estrategia y filosofía para asegurar ese éxito de la organización? ¿Cómo se desarrollan y comunican? ¿Cuál? La estrategia, la dirección del negocio y los objetivos en toda la organización. Fíjense qué rol importante de los líderes, para lo cual la pregunta acá que también les dejo como reflexiones, ¿qué canales están usando para compartir esa filosofía de empresa, la estrategia organizacional? ¿Con qué frecuencia se lo hace? ¿Cómo lo hacen los líderes? ¿De qué manera ellos pueden compartir toda esta filosofía organizacional a los colaboradores? ¿Cómo y quiénes son los responsables de ese cascadeo de información relevante? Y aquí les comento esto que no es menor porque cuando vamos compartiendo esta información y reflexionando en torno a los resultados de la empresa sobre este cascadeo de información, a veces la gente se siente desinformada o que no sabe con anticipación los cambios que se vienen o se enteran de cambios importantes por la prensa, por ejemplo. Entonces, ¿cuán importante es que hagamos un alto y reflexionemos en cómo estamos transmitiendo información relevante? O, por ejemplo, cuando se produce un ascenso en la empresa, cómo se comunica, cómo esto lo maneja el líder de ese equipo que está recibiendo una persona de otra área, ¿no? Cómo la recibe, etcétera. Por otro lado, estamos tomando en cuenta también dentro de este análisis las prácticas para lograr un liderazgo de cercanía y también estratégico. Dentro de nuestra mirada tenemos dos elementos claves. Uno, la cercanía de ese líder, es decir, un líder que conoce a su gente, que dedica tiempo para saber cuáles son sus necesidades, para conocer sus motivaciones, etcétera, pero también un líder que puede compartir a los demás esa filosofía y esa estrategia. Desde ese lugar tenemos un último puntito donde dice cómo este líder, a través de lo que hace, puede además conectar a esta persona con el propósito organizacional.
Y si la organización a la cual ustedes pertenecen aún no ha trabajado sobre su propósito, qué interesante que lo puedan hacer. Cuando vemos de cerca el liderazgo efectivo, ponemos una atención tremendamente importante en temas de propósito organizacional. Aló. Luego venimos a un tema de innovación. En temas de innovación, acá la pregunta es, ¿cómo involucra su organización a los empleados en el desarrollo de nuevas ideas y mejores formas de hacer las cosas que resulten en el mejoramiento real del desempeño de su negocio? Toda organización desea innovar, pero no toda organización está lista para la innovación. Y eso es importantísimo de saberlo porque en este último tiempo hemos visto además que las empresas han hecho inversiones en tecnología, han mejorado procesos, sistemas, etcétera. Pero en este caso la pregunta que desde clima, ¿no?, y cultura nos hacemos es, ¿tu empresa está culturalmente lista para estos procesos de innovación? Y vemos que hay una forma de poder hacerlo. Lo primero es trabajar sobre estos 4 elementos que le hemos compartido y luego comenzar a sistematizar la generación de ideas. Es decir, cuán abierto estamos a escuchar las voces de todos. ¿Cuáles son esos canales por los cuales están fluyendo las ideas, las iniciativas, las opiniones de nuestro personal? El segundo punto, perdón, tiene que ver con qué grado de autonomía le damos a nuestros colaboradores, desde aquel que está en la base de nuestra estructura organizacional hasta el que está en los puestos más elevados. Toman decisiones respecto a su ambiente de trabajo, respecto a sus actividades, se escucha sus sugerencias, tienen cierta libertad de acción, porque cuando damos esa mayor libertad de acción, también estamos provocando que la gente pueda cambiar la forma en la cual se hacen las cosas y desde ahí lograr la innovación. Estamos reconociendo dentro de la empresa a personas que hacen aportes, que sugieren mejoras, que ayudan a la organización a alcanzar más rápidamente los objetivos, que plantean nuevas formas de hacer las cosas, porque esta es otra manera también de apoyar temas de innovación. Y por supuesto, el punto importantísimo, tenemos hoy métricas y ratios para medir la innovación. Desde Great Place to Work manejamos un ratio de innovación porque creemos que verdaderamente es importante saber si la empresa tiene una buena estructura y cultura organizacional que soporte esta innovación que todas las compañías buscamos. Este viene a ser el contexto en el cual hoy miramos a las empresas con un grado de profundidad mayor al que veníamos gestionándolo hace mucho tiempo atrás, porque también nuestra idea siempre es ir acompañando la evolución de las organizaciones y a través de ello incorporar nuevos elementos en esta mirada del clima y la cultura organizacional. Toda empresa puede ser un excelente lugar para trabajar para todos, independientemente del tamaño y su rubro. En Bolivia tenemos más de 54 empresas ya certificadas, es decir, que logran un estándar mundial en temas de clima y cultura y que están en ese caminito permanente de mejora, de mejorar el ambiente laboral, de generar esa consistencia, de mejorar sus procesos, de optimizar y mejorar, por supuesto, sus políticas y prácticas. 30 empresas este año premiamos como los mejores lugares para trabajar en Bolivia y estamos a un mes nada más de poder premiar a los mejores lugares para trabajar para mujeres, ¿no? Es el segundo año que vamos a realizar esta
este nuevo ranking y surge justamente a partir de esta nueva metodología que nos lleva a abrir la información, a desmenuzar la información y alentar a las empresas que logremos esta homogeneidad de percepción. La próxima semana, para aquellos que les pueda interesar, vamos a hablar específicamente de la certificación y cómo lograrlo, y para eso nos va a acompañar Paola Justiniano. Así que muchísimas gracias a cada uno por esta oportunidad de poder compartirles esta información. Voy a estar